La historia del desarrollo del Imperio Romano ha sido dividido para su estudio histórico en diversas etapas. La primera de ellas ha sido denominada la monarquía, que abarca desde la fundación de Roma hasta el año 243 de la era romana. Estas fechas ajustadas al calendario gregoriano comprenden del año 753 al 510 a.C. Los antecedentes históricos de la Roma antigua son difusos e imprecisos. Incluso se han basado en leyendas a través de las cuales se han conocido datos sobre los primeros pobladores de la península itálica. Uno de esos elementos de información es aquel que señala como habitantes de este territorio a los integrantes de varias tribus, entre ellas los latinos, que vivían en la parte central de lo que hoy es Italia. Al sur se asentaron los sabinos y en el norte los integrantes de la tribu de los etruscos. En principio, la población era realmente escasa, ya que la comunidad romana estaba integrada por 30 curias, 10 por cada una de las tribus a las que he hecho mención anteriormente. La manera en que funcionaban estas curias eran teniendo como centro de movimiento y de acción a la aristocracia, cuya agrupación se le denominó gens. Los miembros que integraban esta organización elitista se conjuntaban en base a un culto familiar especial que era adquirido por herencia al transmitirse de generación a generación por vía de los varones. En plano de organización política, la comunidad romana de la época monarquía estaba encabezada por un rey, en segundo lugar por los comicios y en tercer lugar por el senado. El rey fue nombrado en un principio a través de los comicios, depositándose en él el poder de por vida y de manera suprema. En cambio, los comicios constituyeron asambleas de tipo legislativo político, conformadas por todos los hombres capaces de portar armas. El Senado era un cuerpo de carácter consultivo que asesoraba al monarca en sus labores de gobierno. Los integrantes de este cuerpo de asesores eran nombrados por el rey de entre los ancianos más sabios de la comunidad romana. Durante el periodo de la monarquía gobernaron a Roma 7 reyes, siendo el primero de ellos Rómulo, que fue nombrado por el Senado. El siguiente en el trono fue Numa Pompilio, a quien se le atribuyó el impulso de la religión romana. En tercer lugar estuvo Tulio Hostilio, en cuarto Anco Marcio. Estos dos últimos reyes se caracterizaron por ser guerreros. En quinto lugar estuvo Tarquino el Antiguo, quien otorgó al Senado un mayor número de facultades y amplió su número llegando a conformar 300 senadores. En sexto lugar aparece Servio Tulio, a quien se le atribuyeron actos administrativos de gran valía y ser el creador del censo económico de población, que fue la base de la llamada Reforma Serviana. Al final de esta dinastía estuvo Tarquino el Soberbio, quien gobierna dictatorialmente y de manera despota, lo que lleva a su destierro y a la remoción de su cargo. Durante la monarquía existieron básicamente dos tipos de comicios. Los comicios por curias eran los más antiguos. Tuvieron como función asegurar el ejercicio de los derechos políticos, el aspecto religioso y las actividades festivas en general. Los comicios por centurias, estos nacieron como resultado del aumento de la población en Roma de la monarquía, que aconteció en la época de Servio Tulio, quien utilizando el censo económico de la población crea este tipo de comicios.